Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar estudiando un mensaje que considero será de gran edificación y de mucha bendición para nuestras vidas. Y lo he titulado ¿Cómo puedo y qué debo de hacer para ser salvo? En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30 dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? De aquí es entonces donde voy a estar desarrollando este mensaje, esta enseñanza de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé entendimiento para compartir su palabra. Espíritu Santo, inspírame. Espíritu Santo, enséñame a predicar en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, sean todos bienvenidos a este estudio. ¿Cómo puedo y qué debo de hacer para ser salvo? Vivimos en tiempos complicados doctrinalmente, porque somos bombardeados a través de las redes sociales con diferentes creencias, diferentes doctrinas. Muchas personas dicen: en verdad yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero alcanzar salvación, quiero vida eterna, quiero entrar al reino de los cielos. Pero ¿quién tiene la verdad? Le comento que la verdad está aquí. La verdad está en la palabra de Dios, y no lo digo yo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí está la verdad. ¿Qué hay que hacer para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hoy le voy a dar 3 puntos, 3 pasos, 3 principios para alcanzar salvación. Vamos a ir con el paso número 1. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Paso número 1, creer y confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante. El paso más importante para alcanzar salvación es creer en Jesús, confesarlo como su Señor y Salvador. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús vino a enseñar el camino para llegar a la vida eterna. Jesucristo nos vino a enseñar la vía correcta, el medio perfecto para llegar a la vida eterna, para alcanzar salvación. Y Él lo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Le comento que todos traemos el pecado original. Nuestros padres Adán y Eva transgredieron la palabra de Dios, cayeron en desobediencia, y entonces vino el pecado, vino la muerte, vino la condenación. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no se quedó sin hacer nada. Él diseñó cómo iba a rescatarnos, cómo iba a redimirnos, y se necesitó de un sacrificio perfecto. Se necesitó de algo tan sublime como fue el derramamiento de la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, Dios diseña el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la divina y perfecta voluntad de Dios en nuestra actualidad? Es que cada individuo, hombre y mujer, reconozca a Jesús, lo confiese como su Señor y Salvador, que cada persona llegue al conocimiento de la verdad,
No debo de creer en todo lo que se dice en las redes sociales. No debo de creer en todo lo que escucho en la radio, lo que veo en la tele. Si están predicando a Cristo, si están enseñando que nuestra salvación únicamente es a través de Cristo Jesús, entonces están predicando la sana doctrina, entonces están predicando la verdad. Pero si la enseñanza o la doctrina que están enseñando no gira alrededor de Cristo, no gira alrededor de Jesús, no lo puedo aceptar. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo confirmando y poniendo cimientos de la verdad. Y Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no morirá eternamente. Predicador, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Cree en Jesús. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Ese es el primer paso de fe. Podemos diferir en algunos puntos doctrinales. Posiblemente cada doctrina en particular, cada iglesia, cada congregación tendrá sus normas. Si en la iglesia donde usted se está reuniendo, donde usted se está congregando, están enseñando que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios, hay graves peligros. He tenido la oportunidad de conversar con varias personas de otras doctrinas que no son la misma que yo practico, y les digo, bueno, para no estar dándole vueltas a la plática, ¿quién es Jesús para ustedes? Y me llevo la gran sorpresa y me dicen: Jesús fue un gran profeta. Un momento. Jesús no solo fue un gran profeta, Él desarrolló los 5 ministerios, pero más que eso, Él es Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Entonces, si una doctrina no cree esta verdad, hay serios problemas. Primer paso: ¿qué debo de hacer? ¿Qué hay que hacer para alcanzar salvación? Creer en Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo nos confirma en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesito creer en Jesús, pero también necesito confesarlo como mi Señor y Salvador. Ese es el primer paso para ser salvo. Segundo paso: ¿cómo puedo? ¿Y qué debo de hacer para ser salvo? Segundo paso: un arrepentimiento genuino y sincero. Ya confesaste a Jesús, ya lo creíste como tu Señor y Salvador, ahora necesitas un arrepentimiento. ¿De qué me debo de arrepentir, predicador? Todos tenemos algo que se llama conciencia. Usted sabe perfectamente que ha pecado. Daba el ejemplo el otro día. Tengo una hija pequeña y cuando ella tenía 4 años y la buscaba y no la encontraba, y me di cuenta que estaba escondida debajo de una mesa, porque yo le había dicho, le compré una caja de crayones y le dije: estos crayones son para dibujar, pero no son para rayar la pared. Ella sabía que yo le había advertido que no quería que rayara la pared. Entonces resulta que ella rayó la pared. Y dije: algo habrá hecho esta niña porque está escondida. Y me di cuenta que sí, rayó la pared, por eso estaba escondida. Le estoy hablando de una pequeña de 4 años que sabía que hizo mal. No me diga que usted, siendo adulto de 18, 20, 30, 40, 50 años, no me diga que usted no sabe
que está actuando mal. Hay algo que se llama conciencia. Entonces necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho que no está bien. Y esto es muy importante. ¿Por qué mucha gente se va a perder y no alcanzará salvación por esta actitud tan importante? Muchas personas no se quieren arrepentir. Muchas personas se sienten tan cómodos en el pecado. Cuando vemos historias en la Biblia y todos nos preguntamos qué diferencia hubo entre el rey Saúl y el rey David, los dos pecaron. Los dos ofendieron a Dios con sus hechos. ¿Dónde estuvo la diferencia? Es que el rey David se arrepintió, confesó su pecado. Usted puede leer todo el capítulo 51 del libro de los Salmos. Vemos allí el corazón de David arrepentido, adolorido por haberle fallado a Dios. Pero vemos a un rey Saúl que no se arrepintió. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje que Cristo dio cuando comenzó su ministerio: arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Cuán importante es el arrepentimiento, y esto es algo grande delante de Dios. Cuando una persona viene, reconoce su pecado, se arrepiente, Dios ya sabe que usted le falló. De todas formas, Dios ya sabe que yo le fallé. Él está esperando qué actitud voy a tomar. No podemos nosotros enmendar las cosas que ya están hechas. No podemos volver hacia atrás y decir, bueno, voy a retroceder el tiempo y voy a corregir mi error. No se puede. Dios sabe eso. Ahora lo que Él espera, una actitud de arrepentimiento. Y Él lo predicó. Cristo, cuando vino a desarrollar su ministerio, predicó arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro lo reitera en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19. Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El apóstol Pedro también comprendió esta gran verdad, y cuando él se para a predicar, cuando él expone el mensaje del evangelio, dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Paso número 2, arrepentimiento genuino y sincero. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, él también predicó, y uno de sus mensajes fue arrepentimiento. Quiere decir que cuando yo vengo a Cristo, cuando yo lo reconozco a Él como mi Señor y Salvador, debe de haber cambios. Se debe de reflejar ese cambio que Cristo ha hecho en mi vida. El Espíritu Santo es quien hará la transformación en nuestra vida. Y cuán importante es leer la Biblia, cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Y entonces ahí vamos a ver lo que es bueno y lo que no es bueno. La Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuán importante es el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento me lleva a cambios. Dice el proverbista: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Número 1, confiese y crea en Jesús. Número 2, un arrepentimiento genuino y sincero. Vamos al tercer paso: creer en la doctrina de Cristo. ¿Y qué fue lo que enseñó Cristo?
¿Y qué fue lo que predicó Cristo? Hay una sola doctrina en el universo. Es el hombre el que se encarga de inventar tantas doctrinas, de inventar tantas normas, estudiando con seriedad la palabra de Dios, y solo encuentro una doctrina, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, una sola doctrina, y es el Evangelio. Jesucristo vino a implantar, a fundar una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? El Evangelio. Veamos, en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando por primera vez en Galilea se para Jesús, nunca se había predicado tal cosa. Nunca alguien se había levantado a predicar el Evangelio. Por primera vez, Cristo Jesús se para, el primer predicador, el primer evangelista, y dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús. Esa fue la doctrina que Él vino a enseñar. Entonces, para alcanzar salvación es necesario que debo de creer en la doctrina del Mesías, en la doctrina del Salvador. ¿Y cuál fue su doctrina? El Evangelio. Predicador, ¿me pudiera explicar brevemente qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio significa buenas noticias. Entonces, cuando yo comienzo a predicar o a enseñar el Evangelio, ¿de quién estoy hablando? De Jesús. ¿De quién estoy enseñando? De Jesús. Entonces, Jesús y el Evangelio son uno solo, no están separados. Y es lo que muchas religiones no entienden y piensan que el Evangelio es algo nuevo. Y piensan que el Evangelio apenas nació hace algunos siglos. No, el Evangelio nació con Jesús. Cuando Cristo vino a desarrollar su ministerio, Él predicó Evangelio. Vino a enseñar las verdades del Evangelio. Alguien me preguntaba: ¿y de dónde viene el Evangelio? Viene del cielo. En el libro de Apocalipsis dice que el Evangelio estaba en el cielo. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a los moradores de la tierra. Tercer paso, tercer principio para ser salvo: creer en la doctrina de Cristo. Veamos en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo lo predicó, lo enseñó. Romanos 1:16. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio y Cristo van de la mano. No pueden estar separados. No debo de predicar una verdad a medias. Debo de predicar una verdad completa. Si predico a Cristo, debo de predicar su Evangelio. Si predico el Evangelio, debo de predicar a Cristo. Cristo y el Evangelio son uno solo. Cuando usted se para a predicar del Evangelio, quiere decir que comienza a predicar de Cristo. Una vez más, le recomiendo y le animo que lea la Biblia. Lea las Sagradas Escrituras. Y entonces, usted mismo notará, si toma con responsabilidad el estudio de la Biblia, usted también llegará a una determinación y entenderá que Cristo predicó evangelio, que Cristo vino a enseñar el evangelio, las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Que hay vida eterna para todo aquel que quiere. Hay salvación para toda aquella persona que así lo decida. La invitación se extiende. Las puertas están abiertas para todo ser humano. El apóstol Pedro dice: si el Señor ha retardado su promesa, que habla de su venida, dice que
si es que ha retardado su venida, lo hace por amor, esperando que todos se arrepientan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez más se hace mención del arrepentimiento. Le pregunto, honestamente, ¿es tan difícil practicar estos tres principios? ¿Usted cree que es tan complicado y es inalcanzable creer en Jesús, confesarlo como su Señor y Salvador? Honestamente, no es difícil. A mí no me fue difícil confesar a Jesús, creer en Él. Basta con una decisión. Basta con tomar una determinación. Le pregunto, ¿es tan difícil arrepentirse? ¿Es tan difícil reconocer mis faltas? No, es cuestión de querer. Por eso dice aquel refrán, querer es poder. No es tan complicado. Reconozco mis pecados en privado. No tiene que ser en público, en privado. Hable con Dios y dígale, Señor, hoy te quiero confesar mis pecados, me arrepiento y me aparto. Dígame, ¿es tan complicado arrepentirse? El tercer principio, ¿es tan difícil creer en el Evangelio? Claro que no. Poner en marcha y en práctica los tres principios que le he enseñado el día de hoy no es tan complicado. Si fuera tan difícil, ¿tendríamos alguna razón, alguna excusa delante de Dios y decirle, Dios, honestamente yo hubiera querido ser salvo, pero los principios que dejaste, tu salvación era tan complicada que era inalcanzable? Por ejemplo, voy a la embajada americana en mi país y quiero solicitar la visa. Es impresionante la cantidad de requisitos y la mayoría no lo llena. Y entonces van a la entrevista y les dicen, lo siento mucho, usted no califica para una visa americana para los Estados Unidos. Si así fuera, la entrada al reino de los cielos, diríamos entonces, Señor, yo quise ser salvo, yo quise poner en práctica tus principios, pero son inalcanzables. No se logran, Señor. ¿Cuántas personas quisieran trabajar en una empresa prestigiosa? Pero llenar el requisito, llenar ese currículum vitae, imposible. Que 15 años de experiencia. Imagínense la persona que apenas se graduó de perito contador, de algún título, de alguna carrera. Imagínense que vaya a una empresa a solicitar trabajo y el primer obstáculo que se va a encontrar, mínimo 5 años de experiencia. Apenas me gradué la semana pasada y ya me están pidiendo 5 años de experiencia. ¿Cómo? Imposible. Si así fuera la entrada al reino de los cielos, tantos requisitos, difíciles de cumplir, imposibles de llevarlos a cabo, entonces diríamos, yo quiero ser salvo, pero es tan difícil. Honestamente, sinceramente, leyendo la Biblia, los requisitos para entrar al cielo no son complicados, no son inalcanzables, son totalmente alcanzables. En segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí vemos claramente cuán importante y cuán necesario es creer en el Evangelio. Los que no creen en el Evangelio dice que sufrirán pena, sufrirán consecuencias, excluidos de la presencia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El apóstol Pedro lo deja bien claro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pues el fin es condenación. El fin es ser excluidos de la presencia de Dios, excluidos del reino de los cielos. Crea en el evangelio.
¿Por qué se ha distorsionado el mensaje? Muchos líderes religiosos han dejado de predicar el evangelio. Muchos motivadores cristianos han dejado de predicar el evangelio. Porque hay un adversario que siempre está presente donde no lo invitan. Y él ha distorsionado el verdadero y genuino mensaje. Hay un solo mensaje, hay una sola verdad y es el evangelio. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Más claro no puede ser. Jesús lo dijo: vayan al mundo y prediquen el evangelio. Cristo predicó evangelio. Pablo predicó evangelio. Pedro predicó evangelio. Santiago predicó evangelio. Felipe predicó evangelio. Esteban predicó evangelio. Judas predicó evangelio. Juan predicó evangelio. Todos predicaron evangelio, absolutamente todos. En el libro de Lucas 4:43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo fue el precursor y fundador del evangelio, no una religión. Ninguna iglesia se puede adueñar del evangelio, porque esto fue Jesús el que lo vino a fundar. Jesús fue el primero en predicar del evangelio. Predicador, ¿cómo puedo? ¿Y qué debo de hacer para ser salvo? 3 pasos y principios importantes. Número 1, creer y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Número 2, un arrepentimiento genuino y sincero. Y número 3, creer en el evangelio. Y ya luego viene el bautismo, ya luego vienen otras cosas importantes, pero los 3 principios fundamentales ya le di el día de hoy. ¿Es importante bautizarse? Por supuesto que sí, porque también nos enseña la Biblia. Cree en el evangelio. Todo aquel que cree y sea bautizado será salvo. Los discípulos bautizaban a las personas que creían en el evangelio. Los apóstoles bautizaban a las personas. Pablo y todos ellos enseñaron sobre el bautismo. Es necesario, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, una persona que está en un hospital a punto de morir, pero aceptó a Cristo, ya no dio tiempo de bautizarse. ¿Será salvo? Claro que sí. El ladrón de la cruz no se bautizó, pero creyó en Jesús. Son algunas excepciones. Pero de ahí, cuando tenemos todo el tiempo y la oportunidad, hay que hacerlo. Hay que bautizarse. Espero que este mensaje haya quedado claro. Ahora le pregunto, ¿quisiera usted ser salvo? ¿Quisiera usted alcanzar salvación el día de hoy? Le recuerdo, es importante buscar la salvación. Es necesario creer en Jesús, porque después de la muerte hay una eternidad. Es necesario recordarles estas cosas, hacerle conciencia. Alguien me decía, ¿otra vez con el mismo mensaje? ¿Otra vez con el mismo? Le digo, es necesario recordarles, porque hay una gran verdad después de la muerte. Con la muerte no termina todo. Bueno fuera que con la muerte se acabó todo, y no es así. Entonces, debemos de llevar salvación desde esta tierra. Debemos de ser salvos desde aquí, no hasta allá. ¿No le gustaría el día de hoy formar parte de la gran familia de Cristo y que también usted sea salvo? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y hoy tomo la decisión de entregarte mi corazón. Te confieso como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Hoy decido creer en tu evangelio. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia.
léala todos los días. Ore a Dios cada día. En su ciudad, en su barrio, en su aldea, en su comunidad, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, donde enseñen estos principios fundamentales que hoy le prediqué. Si allí enseñan estos principios, reúnase con ellos porque están predicando la sana doctrina. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.